¿Cuál es el mayor reto en el cual se puede enfrentar un abogado en sede judicial o en sede ministerial desde la ubicación, desde la detección, desde la aportación y desde el desahogo de la prueba? Actualmente la problemática real que existe en los órganos jurisdiccionales está enfocada al desconocimiento de la materia del neuroderecho. Bienvenidos a su programa Entre las togas negras y las batas blancas. El día de hoy vamos a tener un interesante tema, el enfoque probatorio desde el ámbito de la neurociencia. Hoy nos acompaña un abogado que incluso ha sido certificado por Naciones Unidas en neuroderecho, el maestro José Gabriel Estrada García. Por favor, José Gabriel, bienvenido y preséntate con la audiencia. Muchas gracias, doctora. Mi nombre es José Gabriel Estrada García, soy maestro en Derecho. Me encuentro certificado por Naciones Unidas en Neuroderecho y Psicopatología Forense y actualmente tengo más de 30 años de experiencia en la rama del derecho de familia y especialmente en el derecho civil, donde hemos tenido la oportunidad de vincular pruebas neurocientíficas en algunos casos en específico. Gracias por la invitación, maestra. Muy bien, vamos a platicar a nuestra audiencia, porque sé la experiencia que tienes en ofrecer pruebas neurocientíficas. ¿Cuál es el mayor reto en el cual se puede enfrentar un abogado en sede judicial o en sede ministerial desde la ubicación, desde la detección, desde la aportación y desde el desahogo de la prueba? Actualmente la problemática real que existe en los órganos jurisdiccionales está enfocada al desconocimiento de la materia del neuroderecho, especialmente porque no tenemos una neurolegislación específica donde se desarrolle este tipo de temática para proteger principalmente la salud cerebral y la salud mental de los involucrados en un tema relacionado con la justicia y el derecho. Entonces, la primera problemática es, no hay una legislación en específico que me diga de manera expresa neurociencia, es decir, hay una prueba neurocientífica, pero sí existe la prueba pericial, existe la psiquiatría, existen otro tipo de pruebas. Ahora, cuando tú llegas a sede judicial es porque ya identificaste un caso. En este caso que tú llevas en tu especialidad en materia civil y familiar, si en tu especialidad detectas que es necesaria la prueba neurocientífica, primero, ¿cómo un abogado tendría las herramientas suficientes para detectar ese tipo de problemáticas que puedan ser ofertadas con ese tipo de pruebas? Efectivamente, doctora, el primer punto de partida en este caso es llevar a cabo una estrategia jurídica donde primero podamos evidenciar a través de alguna presunción, alguna prueba directa o indirecta la existencia de alguna alteración cognitiva, volitiva o psicoemocional del involucrado o de alguna de las partes o tercero interesado en la controversia jurídica. Una vez acreditado este tema, podemos valorar cuál sería el alcance del ofrecimiento de la prueba pericial neurocientífica para el efecto de aportarla ante el órgano jurisdiccional o bien en sede ministerial. Eso significa que entonces estudias todo el asunto completo y luego entrevistas a los involucrados y luego ya llega tu determinación para ofertar ese tipo de pruebas. Ahora, si esa fuera la mecánica para los abogados, ¿cualquier abogado puede detectar estos puntos en particular? Definitivamente se necesita tener conocimiento de salud mental y salud cerebral para poder identificar estas alteraciones. Las certificaciones internacionales nos han dado herramientas suficientes para poder evidenciar este tipo de información y poderla plasmar dentro de la litis en un caso en concreto. Incluso traías números concretos sobre el número de certificados a nivel mundial y también sobre estos abogados que se han especializado en estas materias. Sí, por supuesto. Actualmente los datos duros de los registros oficiales existentes en UNITAR nos dicen que solo existen 180 personas entre todo tipo de operadores jurídicos certificados por Naciones Unidas. Es decir, una cantidad mínima para el cúmulo de asuntos que existen en toda esta latitud. Ahora, en materia familiar, ¿por qué tendríamos que ofrecer o por qué un abogado tendría que ofrecer una prueba
en materia neurocientífica. ¿Cuál sería un ejemplo para hacerlo? El ejemplo claro y definido es cuando existen personas vulnerables relacionados con alguna situación que pudo traer como resultado alguna alteración de salud mental o alguna alteración de salud cerebral y que sea necesario su rehabilitación y modulación para el efecto de que no trascienda más allá de esta situación jurídica que está siendo sometida a la jurisdicción del juzgado. ¿Cómo identifica un abogado ese tipo de circunstancias? Las identifica plenamente al realizar una entrevista forense donde ¿El podamos abogado? hacer, ¿El abogado realiza una entrevista forense? sí, para iniciar el contacto con el cliente o la persona que llega a la oficina en busca de asesoría jurídica, es necesario tener todo el contexto de cómo ha sido la historia de vida de esta persona. Cuando existen niñas, niños y adolescentes, es importante que los progenitores o alguno de sus cuidadores nos dé toda esta información o bien asistir a terceros informadores, donde tengamos fehacientemente clarificada la información de cómo ha sido desarrollada su vida en general, identificando las alteraciones cognitivas, volitivas o psicoemocionales que a lo largo de la vida ha venido presentando. ¿Has tenido casos en particular en donde has tenido que hacer este estudio, este análisis, la aportación? ¿Y cuál ha sido la mayor problemática a la que te has enfrentado en sede judicial? En efecto, doctora, hemos tenido algunos asuntos relacionados con controversias del orden familiar, donde niñas, niños y adolescentes presentan graves problemas de salud mental, entre los que podemos identificar autismo, podemos identificar TDAH, podemos identificar trastornos del aprendizaje, muchísimas situaciones que ponen en riesgo su salud. ¿Qué ha sucedido en estos casos en particular? Que estos niños han tenido intentos de suicidio en diversas ocasiones, han querido atentar contra su propia vida y adicionalmente han tratado de atentar contra terceras personas como son sus padres, sus cuidadores e inclusive han amenazado a sus profesores y compañeros dentro de la escuela. ¿Cuál fue la tarea que tuvimos que ordenar en este caso en particular? Primero, hacer la investigación, documentar todos estos padecimientos o trastornos de salud mental y salud cerebral y exponerle la situación al órgano jurisdiccional para que procediera al desahogo de una prueba neurocientífica para el efecto de que tuviéramos un diagnóstico, un pronóstico, una atención multidisciplinaria y adicionalmente nos dijera cuál era la etiología de este caso en particular. Por tal motivo, al momento de ofrecer dentro de una controversia del orden familiar donde solo estaban en disputa derechos de guardia y custodia y pensión alimenticia, en un inicio nosotros aportamos como prueba superveniente la prueba neurocientífica porque ya había sido cerrada la litis. Por tal motivo, el juez de primera instancia nos desechó la prueba neurocientífica, alegando de que no tenía ninguna vinculación con las pretensiones que se desarrollaban dentro del juicio. Por tal motivo nos vimos en la necesidad de interponer recurso de apelación, donde la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en materia familiar determinó revocar la sentencia de primera instancia y entonces ordenar el desahogo de estas pruebas neurocientíficas. En el camino nos hemos encontrado con algunos obstáculos a pesar de tener ofrecida y admitida esta prueba neurocientífica. ¿Por qué motivo? Porque estas pruebas neurocientíficas no pueden ser desahogadas por cualquier entidad de orden público o de orden privado, en atención a que se deben de tener a los especialistas neurocientíficos con la experiencia necesaria en el ramo forense, así como las instituciones y los equipos para poder desahogar las mismas. Por tal motivo, solicitamos el apoyo o el auxilio de los Institutos Nacionales de Psiquiatría y Neurología en esta Ciudad de México. Sin embargo, al momento de haber sido requeridos para que recibieran al niño relacionado con la controversia, se negaron a hacerlo. ¿Por qué motivo?
porque ellos están enfocados al 100% en el tratamiento de casos clínicos y no forenses. Lo que finalmente dio como resultado que entráramos en una batalla legal para que estos niños fueran atendidos. Puedo confirmarles que al día de hoy, después de un tiempo considerable, hemos logrado que el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Psiquiátrico Infantil, haya recibido a estos niños y estén en proceso de atención médica. Fíjate que a lo largo de lo que tú describes, en realidad es una serie de obstáculos. ¿Qué consideras que sería para los abogados en este siglo XXI el mayor obstáculo para poder enfrentar la firmeza de una teoría del caso ahora con el nuevo Código familiar, civil y familiar, Código Nacional que se va a aplicar en toda la República Mexicana y que ahora se convierte en una oralidad? ¿Cuál va a ser el mayor reto de estos abogados? El reto principal es que todos los abogados deberíamos de tener conocimientos básicos en neurociencia, en psicología y en psiquiatría para poder enfrentar cualquier caso en el que se ve involucrado alguna persona con alteraciones cognitivas, volitivas o psicoemocionales. Y obviamente teniendo una perspectiva de la justicia social y de la rehabilitación y modulación cerebral. Pues estamos llegando ya al final de nuestro programa, querido abogado, y te agradecemos muchísimo la presencia porque con este caminar tú aperturas la intención de los abogados de mirar hacia otras pruebas y entender que el derecho no acaba con la enseñanza que obtuvimos en la licenciatura, sino más allá. Tus últimas conclusiones antes de irnos, ¿a qué quieres invitar al público? Yo invitaría a todos mis colegas a que se especialicen en el área de la neurociencia, el neuroderecho y los neuroderechos para el efecto de que podamos llevar una justicia más justa a todos los justiciables y que todos nuestros órganos jurisdiccionales puedan aplicar la normatividad relacionada con el derecho a la salud mental y el derecho a la salud cerebral en todos los casos donde existan personas vulnerables. Gracias por la invitación. Muchas gracias, José Gabriel. Bueno, queridos escuchas, les quiero comentar que de lo que acabamos de advertir del abogado, yo podría señalar que cuando un abogado conoce un caso en particular, se adentra a la problemática, hace las entrevistas correspondientes, se basa a partir de la ética para sostener un caso, a pesar de que oferten pruebas neurocientíficas y que las autoridades les nieguen esa prueba ante el desconocimiento de lo poco común que se realiza en esos casos, ustedes insistan en la capacitación, en la preparación, en el desahogo. Es fundamental para todo el engranaje jurídico conocer este tipo de temas tan importantes porque todo el actuar con trascendencia jurídica tiene un fundamento de las funciones cerebrales y quienes no la conozcan no podrán aportarle al órgano jurisdiccional precisamente ese conocimiento y por lo tanto habrá un alto índice de error judicial. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos en su episodio de Entre las togas negras y las batas blancas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Muchas gracias, José Gabriel. Gracias, doctor.